Color Tellers, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Ana de Carvalho, stylist especialista en color, y en el video de hoy quiero compartir un poco del prediagnóstico que se utiliza en coloración personal, el que yo utilizo antes de la realización del draping. Como he comentado antes, para mí es importante hacer un prediagnóstico antes de realizar el draping, ya que para mí el draping es la comprobación de que las características que hemos utilizado las hemos comprendido a un 100%. En este video voy a hablar justamente de esos tres versos. El versus de temperatura, el versus de luminosidad y el versus de saturación, que nos puede dar una idea, que nos puede comenzar a dar un formato o un diagnóstico de cómo nos estamos aproximando al cliente desde la lectura de sus características naturales. Siempre lo he dicho, nosotros tenemos un código, este es nuestro código. Mi código se llama profundo frío, o como se conoce, invierno profundo. Y cada uno de nosotros tiene una coloración y un código respectivo. Esas características se dividen en tres versos, como yo les llamo, tres confrontamientos. Pero lo pueden encontrar en las diferentes metodologías desde otro lenguaje. Este es el lenguaje que se ha facilitado para mí, el que uso, el que me es más práctico, pero es importante que tú encuentres cuál es el lenguaje que más te gusta y cuál es el lenguaje que se adapta a esas características. Comenzaremos con el primer versus, el versus de cálido versus frío. Cuando nosotros trabajamos con personas que tienen temperatura de una forma relevante, tienen algunas características en la piel que son demasiado definidas. Entonces, puedo tenerlas calificadas en cálido cuando a veces tienen el cabello cobrizo, o tiene visos dorados, o tiene visos amarillos, realmente tiene los ojos cafés con un poquito de rojo, o puede ser café con verde o verde con amarillo, tienen un círculo en la pupila que delata un poco de esa pigmentación también en el ojo. O la piel puede ser marfil, puede verse un poco amarilla, o también son pieles que cuando son bronceadas, cuando ya son bronceadas, se queman, o sea, se broncea fácilmente, diosa dorada tipo Beyoncé. Entonces esa es nuestra primera característica, que es cuando tenemos evidencias de una temperatura cálida, ya sea en la piel, en los ojos o en el cabello, versus las temperaturas frías. Para las personas que son cálidas, fácilmente pueden utilizar colores que tengan amarillo dentro de su composición y van a brillar con este tipo de tonalidades y se van a sentir muy bien justamente con esto. Inclusive hay ojos que son azules, pero son como acuamarina, entonces logran tener un poco de amarillo dentro de su composición y ellos también entrarían en lo que son cálidos. Entonces, primera evidencia, cálido. Ahora, versus frío. Cuando nosotros trabajamos con personas que tienen características frías, vemos normalmente cabellos que son más cenizo, vemos cabellos negros, vemos ojos como cafés casi hacia el negro, vemos ojos grisáceos, vemos ojos azules con un anillo blanco en el iris, vemos pieles rosas, pieles que se pueden ver las ojeras también porque son moradas, podemos ver labios muy rosaditos. Cuando las pieles son muy claritas, se queman muy fácil con el sol, y se nota un rojo que no es fácil de absorber. ¿Qué más? Cuando tenemos pieles oscuras o la piel negra, es como si tuviera un subtono azul dentro de su composición. Cuando estamos en esta característica, realmente los colores fríos, que son los que tienen un subtono azul, valorizan muchísimo a este tipo de personas porque están hablando directamente en el lenguaje de su propia naturaleza. Entonces, primera definición, ¿eres frío o eres cálido? Hay algunas comprobaciones que se pueden hacer en casa, hay algo que puedes observar, pero no es definitivo, pero puedes tenerlo en consideración, que es el tono de tus venas. Entonces, si por ejemplo son más azules, quiere decir que estás más cerca al frío, o si son verdes, quiere decir que estás un poco más cerca al cálido. Pero como les digo, las venas no nos dan una comprobación final, debemos observar todas estas otras características para darnos una idea final con respecto a temperatura. Y la temperatura, la última palabra la tiene el draping. Solo allí te vas a dar cuenta
hacia qué característica tienes más dominante. Y si por casualidad no estás en ninguna de las dos, quiere decir que temperatura no es tu dominante y podemos tener otra característica que puede ser aún más fuerte que la temperatura. Veámoslo. Nuestro segundo versus es profundo versus claro. Cuando tenemos personas que son claras, normalmente tienen el cabello cenizo, como dirty blonde, que es como un mono, un rubio, ya sé, es un rubio platinado, un rubio cenizo, pero también tenemos pieles muy claras y ojos claros. Entonces aquí, como no es relevante la temperatura, lo que vamos a buscar es estas características de claridad. Entonces vamos a buscar pieles muy claras, de porcelana, vamos a encontrar cabellos claros y también ojos verdes, azules o inclusive más hacia el grisáceo. Este tipo de personas normalmente, como son tan claritas y casi no tienen contraste entre su cabello, sus cejas y su piel, entonces deben utilizar colores que los iluminen, y esos colores normalmente son estos claros. Son personas que cuando están en público se sonrojan fácilmente, se queman fácilmente sin importar la temperatura. Les quedan muy bien los colores que tienen blanco en su composición. Entonces este es un rango de los colores que normalmente les quedan sin importar la temperatura. Recuerden que aquí no me estoy basando en temperatura, sino en que la característica clara sea relevante. Versus las personas que llamamos de profundas, que tienen características profundas en donde tienen el cabello muy oscuro, pueden tener la piel clara como la mía, o también la pueden tener oliva o inclusive más oscura. Son personas que tienen las cejas marcadas y tienen los ojos más oscuros y se ven identificadas por colores que tienen negro dentro de su composición. Entonces esto es muy común para personas que tienen la característica profunda como principal. Entonces vemos colores que van más hacia el negro, que son muchísimo más oscuros, misteriosos. Entonces se califican aquí porque ya tienen ese código en su naturaleza. Pasemos al último versus, a ver en dónde nos encontramos. El último versus es suave, es opaco versus brillante. Las personas que son opacas, normalmente cuando hago el diagnóstico se intentan encontrar en cualquiera de las anteriores y es como, yo tengo esto, pero no tengo esto, pero tengo esto, pero no tengo esto, y no se encuentran 100%. La característica opaca, de hecho la he encontrado con bastante frecuencia en Brasil. He encontrado muchas personas con esta característica y normalmente son personas que tienen las cejas, la piel y el cabello no tienen tanto contraste. Otra vez podemos ver aquí los cabellos cenizos que son protagonistas, podemos ver estos cabellos que son más opacos o un rubio que no tiene tanto brillo. Normalmente la piel es opaca, no brillan, normalmente no se sonrojan. Entonces cuando nosotros les hacemos coloración personal necesitamos siempre ponerles un rubor, siempre ponerles un labial. Algo muy característico de ellos también es que tienen los ojos miel, entonces son como si fueran azules, verdes con amarillo. También tienen los ojos un poco grisáceos. Entonces esta característica necesita irónicamente de grises para hacerla brillar, y lo que normalmente pasa es que son personas que siempre están buscando como, uy, ¿cómo doy brillo? Me siento muy opaca, ¿cómo hago para iluminar este rostro? Y a veces utilizan colores muy brillantes que lo que hace es opacarlas. Entonces les damos estos colores que son opacos más hacia su naturaleza para que puedan brillar. Quien tiene estas características normalmente necesita texturizar el cabello, necesita hacer un balayage especialmente cerca del rostro para poder iluminarlo. Entonces es algo muy normal con esta característica. Aquí la tenemos. Recuerden, no tiene contraste, no tiene mucho contraste, es un contraste medio o inclusive bajo entre las cejas, cabello y piel. Entonces podemos tener todos estos colores que son opacos o colores que tienen gris dentro de su composición que los van a valorar. Y de hecho esto lo he visto en muchísimos casos, y a veces son personas que son opacas y cálidas y que un color verde oliva les queda espectacular. Pruébenlo en casa en caso de que tengan esas dos características. Finalmente
tenemos el contrario al opaco, que son los colores brillantes. Y aquí hablamos de personas que tienen un alto contraste entre el cabello, entre la piel e inclusive los ojos. Y los ojos son muy brillantes, no necesariamente que sean de color diferente, pero las características que tienen ojos verdes o azules que parecen joyas. Entonces normalmente en maquillaje siempre las estamos complementando. Tienen la piel muy pálida y el contraste, hacen un contraste muy fuerte, especialmente porque el blanco de los ojos genera un contraste con la pupila. Entonces eso lo podemos tener como dominante cuando es principal, o lo podemos tener como secundario, a veces con una primavera o a veces con un invierno, depende. El caso es que utilizan colores que sean extremadamente saturados, y solo los colores saturados les ayudan a tener ese brillo y los apoyan a verse muy bien y a brillar. Entonces ese es nuestro último versus. Esta es la forma en que aplico el pre. Lo voy buscando las características en mi cliente, en sus ojos, en su piel, en su cabello. Voy buscando todos estos tips para ubicarlo en alguno de estos versos y después hacer el proceso de draping. Y si se necesita, a veces llego a la traducción de la coloración en el sentido y en el lenguaje de las estaciones. Este ha sido el final de nuestro video. Recuerden darle like a este video y compartir en caso de que les haya parecido interesante. Suscríbanse si quieren recibir información sobre el universo del color. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Chao, chao.